no siempre son del agrado de todo el mundo, pero sirven como guía, ¿no? Y hombre, puede usted manipular los números y los puede interpretar, pero los números están. Por lo tanto, en esta presentación, más que grandes conceptos que conocéis, yo he bajado al terreno de los números, he buscado los que me parecían más relevantes para el hilo conductor de las ideas que a mí me parece que quieren poner sobre la mesa. Algunas las comparto más y otras menos, ¿no? Pero algunas ideas pues, me han convencido y me las miro y digo, bueno, pues puede ser así o puede ser de otra manera. Es una presentación muy interesante, ¿no? Tampoco hay que en estos momentos estar con verdades absolutas, ¿no? Pero los números son y las interpretaciones son las que son. Y después, deciros también, ahora hablaba con el presidente, decir, oye, pues, donde realmente sale la bondad del ponente y de los asistentes es en el turno de intervenciones, ¿no? Yo porque aprendo, os escucho las intervenciones y en segundo lugar porque cuando ya has establecido el hilo conductor puedes profundizar en aquello que te resulta para las preguntas. Dicho esto, yo entraría directamente para ir cumpliendo horarios en lo que es el contenido de la presentación. España, la Unión Europea y el contexto, el contexto geopolítico, pues más importante que nunca. Hemos pasado etapas donde la política, por definición, mundial, las geografías Sí, y la economía son importantes, pero ahora sí, estoy en ello. me gusta No sé seguir qué pasa. a lo largo del año, por eso también acerco ahora al principio, pues tiene algún pequeño inconveniente. Yo creo que hay muchos momentos, ¿no? Pero si os fijáis, hay tres flashes, ¿no? En el año que nos dan una idea de por dónde van los tiros. El primer flash es una feria de variedades, en el que se moleste, es Davos, ¿no? El World Economic Forum, ¿no? Entonces, empieza el año con Davos, van todos a Davos, nieva, son unos hoteles que están muy bien, los políticos van allí, intentan capar al lazo a grandes empresarios, se sacan muchas fotos. Esta feria es una organización privada, pero te da el tono del diapasón, porque va mucha gente, habla mucho, se fotografía mucho, salen muchas cosas en la prensa, y si prestas oído dices, bueno, ¿qué destila, no? Entonces, ¿qué ha destilado Davos? Pues alguna cosa realmente importante, ¿no? Y es que todos los que han ido a Davos se han mostrado optimistas, positivos, sobre la marcha de la economía en Estados Unidos. Probablemente también se han mostrado muy positivos por el cambio tan importante que ha dado Estados Unidos en su configuración política, en la alternancia de Partido Demócrata y Partido Republicano. Claro, que el mundo resume optimismo respecto de la economía de Estados Unidos, pues salvo envidias malsanas, y desde luego yo no las tengo, todo lo contrario, pero sí con miradas inteligentes, pues son muy buenas noticias. Porque si al país número uno del mundo en liderazgo tecnológico, intelectual, moral, académico, económico le va bien, pues lógicamente a todos nos va bien. Si Estados Unidos empieza a fallar, pues ¿qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Y por lo tanto, muy buenas noticias respecto de Estados Unidos, pero gran preocupación con la Unión Europea, ¿no? Y eso también es un dato muy positivo de Davos, porque preocuparse por la situación es una señal de madurez, ¿eh? Algo grave está pasando en la Unión Europea cuando en Davos todo el mundo coincide, no era así hace unos años, donde los europeos sacábamos pecho de que algo grave está pasando, ¿no? Y dice, bueno, eso es así. Políticamente no lo he puesto aquí, pues a mí me gusta, en el análisis, yo estuve en Washington en diciembre
lo podemos ver en el turno de preguntas, ¿no? Distinguir muy bien para saber qué está pasando entre la derrota como la victoria del Partido Republicano, porque ha ganado el Partido Republicano. Si queréis, la representación gráfica de la victoria del Partido Republicano, con todo lo que representa de valores, de alternativa, de otra manera de pensar, de otra trayectoria, de otros resultados, con el personaje, y el personaje es el presidente del partido, ahora presidente de Estados Unidos, y la persona, que es Trump. Entonces, aquí hay tres cosas a la hora de analizar la realidad, el optimismo respecto a la situación de Estados Unidos, que siempre hay que tener presente, que es el partido, la persona y el personaje. Ojo con equivocarnos y confundir el personaje con Estados Unidos, o la persona con el personaje, o el personaje con la persona. No nos equivoquemos. Claro, en ese contexto se ha dicho, bueno, todo esto está muy bien, Estados Unidos va muy bien, y en Europa estamos muy preocupados porque somos conscientes de que vamos por mal camino, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en que está habiendo un cambio profundo en las relaciones económicas internacionales que bascula sobre todo sobre el arma, que es un arma legítima, porque es un arma económica. Otra cosa, si te gusta o no te gusta, pero no es mandar soldados, que son los aranceles, la geopolítica y el auge de la deuda pública, ¿no? El tema de la deuda, tenemos que ser conscientes de que nunca el mundo, desde que se tiene noticia de la deuda a nivel mundial, que es más o menos desde la época mesopotámica, ha estado tan endeudado como en la actualidad. También es cierto que nunca en el mundo la prevalencia y prepotencia del sector público, amante por definición de la deuda, y el traspaso a generaciones futuras de la carga de la deuda y la amortización ha sido más potente que nunca, y por lo tanto esa deuda, cuando las cosas se tuercen, pues empieza a estar muy presente, ¿no? Es decir, Estados Unidos, lo veremos, tiene un problema con su balanza global y la deuda, y Europa también. Y luego la geopolítica en general, que es China-Estados Unidos, el imperio emergente con sus valores, que son sus valores, y el imperio que queda y que tenemos, que es Estados Unidos y Europa, con los nuestros, ¿no? La otra conferencia a la que hay que prestar mucha atención en el mundo contemporáneo, que está en tercer lugar, porque al final el resumen es el del medio, es la famosa reunión de Jackson Hole, ¿no? El agujero de Jackson, ahí perdidos en las montañas de Estados Unidos, pero es cuando el poder más eficaz que hemos descubierto en lo que es el gobierno de los temas económicos, que son los bancos centrales y en consecuencia el manejo de la política monetaria, que nos sacó de lo que podría haber sido una terrible recesión en el 2008 con una política monetaria muy agresiva, el más potente de los bancos centrales, que es el Banco Central de Estados Unidos, la Fed. En Jackson Hole veremos este año si continúa o no con las bajadas de tipos y por lo tanto leeremos a través de la política monetaria qué va a pasar con los tipos de interés. Claro, hay que tener el conjunto, ¿no? Cuando uno lee en julio qué van a hacer los americanos con los tipos de interés y sabe que los europeos hemos empezado bajando este año y los americanos no lo han hecho, está claro que aquí hay un complemento perfecto del otro punto, que es la deuda. Es decir, y van íntimamente vinculadas, ¿no? Los estados se endeudan mucho, tienen déficits muy potentes. Tener déficits es una forma de ganar votos y a todos se nos lleva a la boca de estado de bienestar. Yo recuerdo que España es un estado social de derecho. El estado del bienestar tan predicado, welfare state, es un concepto americano. Pero bueno, algunos han comprado el concepto americano, que no es el estado social de derecho. Hay matices y diferencias profundas. Entonces, estamos preocupados con la deuda, máxima deuda a nivel mundial. Europa está preocupada. Si las cosas van mal, a ver quién continúa con ese estado social de derecho, este estado de bienestar. ¿Quién paga los intereses? Política monetaria. Intereses abajo, reanimar la economía, etcétera, etcétera. Y en octubre, cada año, vemos lo que es la gran reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? El Fondo Monetario, como gran banco de los países,
y el Banco Mundial como gran institución financiera, que no es un banco, están los nombres cruzados, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno se llama lo que no es y el otro es lo que no se llama. Es así, ¿no? Pero veremos cómo interviene el Fondo Monetario, seguro, ya lo hizo el año pasado, reclamando más disciplina fiscal, es decir, no son ustedes tan ricos como se piensan, y ojo con lo que viene, no son ustedes tan ricos, y por lo tanto tiene usted que aliviar la deuda y hay que gestionar muy bien en momentos de cambio los riesgos, ¿no? Claro, ¿todo eso en qué contexto? Pues en un contexto, por eso decía de números, ahora voy un poco más rápido, donde el mundo todavía crece y crece algo, que es una buena noticia. Hay algunos que prefieren bajos crecimientos y si queréis, un mejor cuidado del medio ambiente y del reparto del crecimiento y de la creación de riqueza. Esta es una discusión que no voy a traer aquí, pero bueno, el mundo este año va a crecer una décima más que el año pasado y el año 26 va a crecer prácticamente lo mismo. La buena noticia es que los países emergentes crecen al 5, nosotros crecemos al 3, China ha moderado mucho su crecimiento, India empujando muy fuerte, y en la zona euro, pues prácticamente no crecemos. Es decir, que si China e India crecen al 5 o al 6 y el mundo al 3, nosotros estamos creciendo al 1. Claro, vuelvo a enero de este año, estamos muy preocupados como europeos, somos parte de Europa, porque esto no crece. En términos, si queréis, mecánicos, está gripado, ¿no? Se ha gripado Europa cuando Estados Unidos, como os enseñaré, crece y crece muy bien, ¿no? El Reino Unido, pues yo creo que saldrán bien del Brexit. Yo siempre he dicho que era una buena decisión. No estaban dispuestos a compartir con nosotros la unión política y, claro, hacer una unión económica para no llegar a la unión política es un acuerdo arancelario, ¿no? Y mejor que se vayan y lo harán muy bien con sus primos americanos. Y los americanos creciendo al 2 y pico, ¿no? Esos diferentes crecimientos, claro, inyectan en la economía preocupaciones diferentes. En Europa están bajando los tipos, dicen, hombre, con menos carga de intereses, a ver si conseguimos que las empresas vayan mejor, las familias vayan mejor y la economía se active. Y los americanos lo tienen muy claro, y lo tienen clarísimo. Si nosotros crecemos, no bajamos los tipos de interés, porque si no tendremos inflación. La inflación es un impuesto encubierto y no estamos dispuestos a lo que dicen los americanos, no taxation without representation. Aquí no se pone un impuesto si no está aprobado por el Parlamento, ¿no? Claro, y os decía todo esto en un contexto nuevo político. Las tensiones económicas son las mismas, pero lo que está muy claro, lo que se mide, y se mide bien, es el riesgo geopolítico y la incertidumbre, las dudas que hay sobre la política económica. La media móvil nos indica claramente, lo veis a mi izquierda, pues que el riesgo geopolítico, que empieza en 0, pues está muy, muy crecido. Y el factor fundamental ha sido la invasión rusa de Ucrania. La preocupación por los conflictos induce a problemas de cadenas de suministro, coste de la energía, todo lo que sabéis. Dice, bueno, lo de Ucrania está allí, el tal, ya saldremos y tal. No, todo esto claramente tiene una repercusión en uno de los dos factores que contribuyen al bienestar y al progreso de todos nosotros, que es la productividad. Los capitales se tienden a estar donde están. El capital en el mundo está en Estados Unidos y está en Oriente Medio. Hemos exportado nuestro trabajo, nuestro sudor, nuestras lágrimas a Oriente Medio comprando petróleo y comprando gas, y ese capital pues es muy difícil que venga a Europa a hacer una fábrica de microchips que vale 100.000 millones de entrada o hacer una central nuclear, porque no hay quien se aclare con la administración comunitaria, las normas son infinitas, los funcionarios mandan despóticamente y para eso el capital pues se va a Estados Unidos. ¿Quién va con el capital? El talento, nuestra gente joven, que se va y no vuelve. Y las grandes universidades, las grandes investigaciones y el gran progreso. Entonces, claro, ¿quién invierte en Europa con la invasión de Ucrania y el follón que se ha montado, ¿no? Y sin defensa europea, ¿no? Por lo tanto, incertidumbre, ¿no? Claro,
Ayer discutía yo con una persona el fin de semana, es que, bueno, Estados Unidos, mira, es que vamos a ver, es que se nos ha olvidado la historia. Primero, se han dejado 2 generaciones de gente joven, se han dejado una parte de su economía en 2 guerras europeas que se convirtieron en guerras mundiales, que las hicimos nosotros, los europeos, nos mandaron a sus soldados, nos ayudaron a ganar a los malos y además hicieron el plan Marshall y ayudaron a la recuperación. Y en el año 52, impertinentemente hay que recordar ahora, para que los europeos no volvamos a equivocarnos, en 1952, 2 años después de la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero, que fue el germen para que nunca más hubiera guerra entre europeos, y de lo que hoy es la Unión Europea, 2 años después de hacer la Comunidad del Carbón y del Acero, los europeos, no nosotros, que estábamos excluidos en aquel momento por habernos portado mal y haber tenido una espantosa guerra civil, en el año 52 se firma una cosa que se llama el Tratado Europeo de la Comunidad Europea de Defensa, la Comunidad Europea de Defensa, que decía que a partir del año 52 los europeos, 1952, habíamos firmado un tratado para tener un ejército único, un uniforme único, unas botas únicas, unos cañones únicos, todo lo que es una unión de defensa. ¿Qué pasó? Pues que en el año 54, a la hora de ratificar el Tratado Europeo de la Comunidad Europea de Defensa, en el año 54, en el Parlamento francés, por supuesto el Partido Comunista, que ya trabajaba pro Unión Soviética, lo último que se quería es una OTAN europea fuerte, y por supuesto el partido muy nacionalista, golista, los golistas franceses y el Partido Comunista deciden votar en contra y nos quedamos sin Comunidad Europea de Defensa en el año 52. Y dijimos, bueno, ¿y para qué vamos a invertir en defensa? Que paguen los americanos y tenemos la OTAN. Claro, no se puede ahora decir que es profundamente injusto que se nos recuerde que tenemos que ocuparnos de nuestra defensa, cuando en el año 52 decidimos no hacerlo, después de firmar los tratados. Es que no me gusta recordarlo. Pues mire usted, yo se lo recuerdo todos los días. Yo se lo recuerdo. Otra cosa es lo que hagamos de futuro. Y vamos a prepararnos bien. Pero otra cosa es cerrar los ojos y achacar la culpa y empezar a protestar como niños pequeños porque ahora nos recuerdan lo que hay que hacer en Europa. ¿A quién le gusta invertir en defensa? Pues a nadie. Es mejor invertir en cultura, pero así están las cosas. 1952, 1954. Esos son hechos. Son hechos. Disgustan profundamente, pero yo he dicho que venía a provocar un poquitín, ¿no? Claro, entonces decía, todo esto tiene profundas implicaciones para la actividad económica. Sabemos desde el gran pensamiento económico, la primera escuela, gran escuela de pensamiento económico, por supuesto, es la escuela de Salamanca. Es decir, los grandes tratados y las primeras reflexiones profundas en economía, salvo lo que es filosofía, es española. ¿Por qué? Porque es la época del imperio, el gran imperio español, y por lo tanto de las artes, de las letras, de la economía, etcétera, etcétera. Que un siglo más tarde, esa escuela de Salamanca es la Ilustración británica. Nosotros fuimos los primeros ilustrados, los segundos los británicos, los terceros los franceses, y con la Revolución Francesa se acabó la Ilustración, como sabemos todos. Pero esa escuela económica, lo que siempre ha dicho, y se recurre a los tratadistas británicos, es que el comercio de las naciones, los grandes tratadistas, no vamos a entrar, comercio internacional, la apertura de fronteras es buena para los ciudadanos, porque unos plantan mejor lechugas y otros hacen mejor el textil, ¿no? Bueno, los obstáculos al comercio en este mundo que iba camino de un mundo único, de ciudadanos libres, de compartir la tierra, bueno, pues los obstáculos al comercio y a la inversión se han multiplicado y cada vez hay más obstáculos, ¿no? Y aquí veis el índice de medidas liberalizadoras y discriminatorias. Son malas noticias, es decir, cuanto más obstáculo al comercio hay, pues menos nos podemos beneficiar de una lavadora a un precio razonable, pues no lo sé, o una bufanda hecha en Scotland, en Escocia, con una lana estupenda, ¿no? Y el comercio entre los bloques liderados por Estados Unidos y China se ha reducido. Y esos son números. Desde el año 2010, cada vez más obstáculos al libre comercio
y cada vez menos comercio entre bloques y dentro de los bloques. Es decir, otra vez cada vez más encerrados dentro de nosotros mismos, ¿no? Esa cantinela que oís que es profundamente ideológica, yo no digo que no sea verdad en algunos, no. El comercio de proximidad, bueno, vale, de acuerdo, sí, las nécoras que sean de aquí, o el Pichín, o el de aquí al lado, de Asturias, o lo que sea, pero hombre, oiga, pues a lo mejor la pantalla pues es mejor que venga de Corea, yo qué sé, ¿no? Esto claramente, ¿qué indica? Como decía el periodista antes que estábamos hablando, que lo ha visto muy bien, que lo que era un fenómeno de globalización que habíamos comprado todos, desde hace unos años, día a día, la globalización se va reduciendo. Y estamos moviéndonos de un mundo global muy interesante, ciudadanos del mundo, a un mundo más internacional, peligro, un mundo de bloques. Y en ese mundo de bloques, un mundo de enfrentamiento de poder. Un mundo no de los ciudadanos, sino de probablemente dos imperios, ¿no? En cualquier caso, la agenda global la marca el más poderoso de los países, que es Estados Unidos, y Trump ha sido, en representación del Partido Republicano, pues alguien que no ha engañado a nadie. No ha engañado a nadie, en dos sentidos. Uno, ha hecho una acción electoral y un programa electoral donde ha dicho muy claramente a todo el mundo lo que iba a hacer. Y segundo, no ha mentido. Es decir, que cuando ha llegado al poder, el primer día empezó a firmar papeles y todo lo que ha dicho que iba... Es que no me gusta, ¿no? Mire usted, esto no, yo no estoy hablando si le gusta o no le gusta. Le estoy diciendo que es un partido que ha ganado y un político que dijo que iba a hacer A, B, C, D, E, y el primer día por la tarde ya estaba ejecutando lo que dijo que iba a hacer. No se ha movido un milímetro, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que está claro es que hay un problema que se ve también en este gráfico, es que Estados Unidos, que es un país que consume mucho, durante muchos años ha conseguido traer gran bienestar a su país en forma de consumo, comprando cosas muy baratas fuera de Estados Unidos, en vez de fabricarlas. Entonces, como veis, la balanza comercial con México es muy deficitaria, con Canadá, con China no digamos, con Alemania, con Japón. Estados Unidos importa más de lo que exporta. ¿Qué problema tiene para el Partido Republicano el que la balanza comercial sea negativa? Es que esto tiene y ha tenido un gran atractivo político, es decir, Estados Unidos es un país abierto y, oye, los coches más baratos, las lavadoras más baratas, las luces LED más baratas, todo esto está muy bien, pero si yo no fabrico y no lo hago yo y empiezo a acumular y además de déficit arancelario tengo, y esta es la clave, un déficit global, una deuda del 120%, a medida que cada vez sigo por aquí y tengo déficit y por lo tanto tengo que financiar ese agujero y voy aumentando la deuda pública con los programas sociales, necesito que alguien financie esto. Entonces Estados Unidos tiene un problema muy importante de balanza global que Trump ha acometido con unas medidas que vamos a ver qué resultado dan. En teoría, a corto plazo, bueno, a medio plazo, malo o muy malo. Es decir, y esta es una de las claves, como mi balanza global, mi deuda, para entendernos, está aproximadamente en un 10% financiada con ahorro chino, claro, ¿qué soberanía y qué autonomía tengo yo como Estados Unidos? Si resulta que la factura del bienestar de mis ciudadanos y mi deuda la están financiando los chinos, que si un día aprietan el botón, yo no renuevo los papelitos, no renuevo la deuda, como nos pasó en España, que luego podemos hablar, en el año 12 y casi en el 11, ¿no? Claro, y si no renuevo la deuda, ¿en manos de quién estoy? Que me está financiando todo esto, China. Y se acabó. Voy a hacer dos cosas. Voy a corregir, aquí tenéis los números, este déficit tan importante, subiendo aranceles. Si yo subo aranceles, todo lo que compro en estos países le va a costar más a mis ciudadanos, pero es un impuesto, es un impuesto. Este dinero lo ingreso en la administración y bajo la deuda. Y además puede ser que alguien en Estados Unidos decida, como ahora sale más caro,
fabricar luces LED o pantallas de televisión o lo que sea. Con lo cual la economía la voy a activar. Comercio exterior globalmente es muy sabio y los mercados funcionan bien. Vamos a ver, lo que hay que entender es por qué los aranceles. ¿Para molestar? No. ¿Por capricho? No. ¿Por una furia, no sé, teológica sobre los aranceles? No. Tiene un problema de balanza comercial, de balanza global, y que los chinos, con sus ahorros, están financiando el consumo de Estados Unidos. Y eso es una debilidad en su soberanía y en su autonomía estratégica. Claro. Y todo esto, como os decía, pues a medida que vas comprando más de lo que exportas, pues te va provocando la necesidad de financiar y de déficits presupuestarios. Estoy hablando de Estados Unidos, no de España. Ya luego me puedo meter en el charco español, ¿no? Y en el charco europeo. Pero claro, es que no hay persona, familia, empresa, institución, gobierno local, autonómico, que aguante la deuda hasta el infinito. Porque las cosas tienen que respetar la proporción mágica. Entonces, ¿Estados Unidos qué le ha pasado? Pues ha tenido una previsión y una ejecutoria de déficits, porque el gobierno no ha sido capaz de generar superávits y por lo tanto gastan más de lo que ahorran y por lo tanto la deuda, como os decía, en estos momentos es el 121% del PIB. Para los que somos y hemos sido esencialmente banqueros en nuestra vida y profundamente conservadores y además hemos asistido al lamentable espectáculo de todos los excesos de pérdida de soberanía, de autonomía y de daños emergentes, cuando la deuda es insostenible, alocada, etcétera, etcétera, y las cosas cambian y suben los tipos, pues que Estados Unidos tenga ese 121% de deuda. Ya sé que Francia o Italia están por encima, nosotros hemos mejorado y tenemos que seguir mejorando, pero no es la deuda de Alemania o de los países del norte, pues es una gran debilidad, ¿no? Claro, yo decía, el 10% de la deuda americana está en manos chinas, ¿no? Que es la banda azul, ¿no? Pero los ahorradores japoneses, que también son orientales y están un poco lejos, fijaros lo que tienen, ¿no? Y el resto de países, pues tienen prácticamente 10 trillones de deuda americana, 10 trillones, y están financiando la economía americana. O baja en la deuda sobre el Producto Interior Bruto y se corrigen los déficits, o los americanos han dicho esto puede acabar muy mal. ¿A quién le interesa que no acabe muy mal? A nosotros, sobre todo a los europeos. Hágaselo usted mirar y haga el favor de ir muy bien, vuelvo al principio, porque si tiene usted problema y esto sale mal, nosotros no tenemos su problema, tenemos su problema corregido y aumentado. A no ser que tomemos la otra opción. Como me decía el embajador de China, el otro decía, me decía, hombre, mira, la otra opción, europeos, es que tenéis la oportunidad única de veniros con nosotros, romper con Estados Unidos. Ya sabéis que somos amables, somos cultos, somos generosos, muy cercanos a vosotros, os queremos mucho y, por supuesto, no tenemos ninguna mala intención. Romper con Estados Unidos y veniros con China. Digo, bueno, embajador, no es mi caso, de verdad, muchas gracias por tu oferta, pero bueno, pero esa es la conversación en Europa hoy. Oye, europeos, que nos vaya bien a Estados Unidos y a nosotros, porque si no la alternativa, como nosotros no somos un imperio, será la cultura y el imperio chino, ¿no? Entonces, corregido y aumentado, porque en el 2000 prácticamente la Unión Europea, el 2000 hace 15 años, estábamos igual que Estados Unidos. Estábamos igual. ¿Qué dicen los números? Pues que el crecimiento que hemos observado en Estados Unidos desde el 2000 es un crecimiento de Producto Interior Bruto del 179%. Y los europeos hemos crecido un 144%. Entonces, oiga, ¿qué dicen los números? Pues que Estados Unidos, la línea roja, crece mucho y más empinado, y los europeos crecemos menos. Entonces, si los europeos crecemos menos, habrá que averiguar el por qué, ¿no? Bueno, no solamente crecemos menos, sino que además en las recesiones, que es la línea azul que están ahí, nuestros ciudadanos europeos han sufrido más, ha tenido peor impacto que los ciudadanos americanos. Hemos encajado las recesiones peor, porque lo dicen los números, y crecemos menos. Oiga, ¿y esto es importante o no? Digo, que me lo cuantifiquen. Entonces,
Claro, es el mismo gráfico, pero en vez de porcentaje, es en números, ¿no? Entonces, Estados Unidos, pues en estos momentos, desde el año 2007, pues como veis aquí, ha crecido 24.500 trillones de dólares, es igual billones, y nosotros estamos en 21,8. Nos hemos separado, la Unión Europea de Estados Unidos, en 3 y pico billones de dólares, o sea, 2 veces y pico el PIB de España. Unos van para arriba y los otros vamos modestamente para arriba, pero unos están en velocidad de fuga y otros no. Por lo tanto, cuando va mal, a nosotros nos va peor y además crecemos menos. ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué? Bueno, a veces intuitivamente todos sabemos que cuando va un hijo a Estados Unidos no vuelve. Es muy raro que vuelva. Y que la gente más brillante pues va allí y encuentra trabajo y que las inversiones en capital están allí. Dices que es horroroso y es muy feo, sí, pero es un fenómeno misterioso, ¿no? De visión de futuro, ¿no? En esa diferencia de crecimiento es clave los números que utilizamos y sabemos de productividad, ¿no? La productividad en Estados Unidos ha superado ampliamente la de las principales economías de Estados Unidos. Coges los números, los llevas a un gráfico, pones el gráfico y otra vez, oiga, es que no me gusta que me hable de productividad. No, mire usted, pero es que la línea amarilla es Estados Unidos. ¿Yo qué quiere que le diga? Y a partir de aquí, el pelotón de los torpes, que esto parece un peine despeinado, pero los americanos cada vez son más productivos. ¿Y por qué son cada vez más productivos y por lo tanto eso redunda en creación de riqueza, en cultura, en avances tecnológicos, en futuro para los jóvenes, pleno empleo? Claro, en Estados Unidos no hay paro. El problema es encontrar a alguien y robárselo al lado para que trabaje. No hay paro, hay más inmigración y más crecimiento por la productividad. Por 2 motivos. Primero, porque trabajan mucho en Estados Unidos. Y en segundo, porque el capital invierte en Estados Unidos. Claro, dice Microsoft, hombre, yo para hacer la siguiente planta de centro de proceso de datos, como esto consume mucha energía, pues voy a reabrir el reactor número 1 de Three Mile Island, la famosa central nuclear que se cerró, hicieron una película devastadora y qué tal, ahí nunca se ha muerto nadie por una central nuclear, nunca, salvo por supuesto en Kiev, Ucrania, porque hicieron un experimento, pero los pajaritos, los peces, todo el mundo está feliz, las plantas, los árboles y tal, nunca. Entonces coge Microsoft y abre otra vez el reactor número 1 y va a poner 100.000 millones para hacer un centro de proceso de datos, porque dice, hombre, dicen los científicos que la inteligencia artificial consumirá el día de mañana la energía de una galaxia entera. Bueno, antes de consumir una galaxia entera que se comerá el Sol, la Vía Láctea y todo, la inteligencia artificial, vamos a empezar por una nuclear. ¿Es posible esto en Europa? No es posible. Entonces dice, no, es que están creciendo más que nosotros. Bueno, ¿y yo qué quiere que le diga? Pues si le parece bien, luego no proteste, no proteste. Y vamos a dedicarnos a otras cosas. La productividad americana, pleno empleo, se ha disparado y por lo tanto son 3 trillones y pico más de Producto Interior Bruto, es más talento, son reyes en inteligencia artificial, en tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, es otro mundo, ¿no? Efectivamente, y aquí tenéis lo de la productividad, no por hora trabajada en la zona euro. Es que vivimos muy bien. Bueno, sí, yo ya lo comprendo. Me decía Carlos ahora cuando veníamos y paseábamos esta tarde y el museo y tal. Joder, qué pereza trabajar esta tarde aquí, ¿no? Con el día que hemos tenido. Sí, está muy bien, pero usted no se meta con mi modo de vida y yo no me meto con el suyo. Es fair, ¿no? Es equilibrado. Entonces, claro, esa es la productividad europea. Y claro, la productividad europea del 2020 al 2023, el último punto rojo, es que se está derrumbando. Y se derrumba porque trabajamos menos horas, porque el capital sobre el que trabajamos está invertido en industrias menos productivas, porque las regulaciones son imposibles de cumplir, la papelería, los reglamentos, las exigencias, etcétera, etcétera. Y en el otro lado, otra vez los números que están a vuestra disposición, os lo he puesto en gráficos, pues bueno, la aportación con mayor eficiencia
a la productividad y por lo tanto a la creación de riqueza, de empleo, de lo que está en azul, que es la productividad total de los factores por hora trabajada, pues fijaros lo importante que es. Claro, si en Europa trabajar 1 hora me da el azulito este, trabajar 1 hora de media en Estados Unidos, ¿qué me da mucho más? Pues ¿dónde va a ir el mundo, no? ¿Dónde va a ir el mundo? Y en consecuencia, otra vez, dice, bueno, y en ese escenario de mayor crecimiento, por mayor productividad, porque se trabaja más, porque hay más capital, porque se invierte en tecnología, se invierten en muchas cosas, porque son conscientes que tienen que corregir la balanza, los que tienen ahorros, los planes de pensiones, los seguros de vida, los fondos de las universidades, pues cada vez van mejor. Entonces la línea azul, el S&P 500, como la bolsa americana ha progresado, y luego ese fenómeno mundial extraordinario de muy difícil proyección en el futuro, que son las tecnológicas, ¿no? Y ya me da igual, coges a 3 o a 4 o 5 tecnológicas y 5 empresas valen más que toda la bolsa española, italiana y alemana juntas, ¿no? Bueno, el fenómeno de las tecnológicas merece otra consideración. Por lo tanto, vuelvo a mi embajador de China. Dice, Estados Unidos ha ganado el Partido Republicano, el señor Trump ha empezado a aplicar todo lo que dijo en campaña electoral y los ciudadanos americanos, todos, en una victoria histórica que no se conocía, salvo me parece que ha habido un presidente en la historia, han hecho el péndulo y han pasado de los radicalismos del Partido Demócrata a los radicalismos del Partido Republicano, que tampoco es así, se han pasado de algunos excesos a otros frentes para llevar un poco la balanza a su sitio, ¿no? Entonces, Europa está en medio. Yo no tengo duda de qué es lo que vamos a hacer en Europa, pero aquí hay 2 imperios y los ha habido siempre, o el imperio español, o el imperio británico, o el imperio americano y ahora el chino emergente. Y dice el chino, un poco de broma, simplificando, vengan ustedes conmigo, ¿no? Bueno, pues claro que sí, todo el mundo vende y hace muy bien en vender, ¿no? Y vuelvo a Davos hoy, ¿no? ¿Qué tenemos de bueno en Europa? Pues que hacemos números, que tenemos reuniones como estas, que somos ciudadanos libres, que reflexionamos, que pensamos, que discutimos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero no funcionamos como un bloque de un país ordenado, dictatorial, populista y tal, que decir, queda la sociedad civil, ¿no? Y la sociedad civil en Europa, y a través de ello los estados de opinión, la prensa libre, las reflexiones universitarias, los actos como este, pues nos ha llevado a un momento, el año pasado, donde a nivel europeo hemos dicho, vamos mal, vamos a pensarlo. Hemos ido bien, esto va mal, no estamos a la altura. Entonces se ha hecho el informe Draghi y el informe Letta. El informe Letta, 2 italianos ilustres, pues es más político, ¿no? Y al final el informe Letta dice, pues en este mundo del cuadro anterior, los americanos, los chinos y nosotros en medio, casi o nos unimos o no hay nada que hacer. Yo siempre digo que o Europa se une y va a una unión política de verdad, o estamos perdidos, y que si hay un país en Europa que tiene viabilidad propia, y eso es muy chocante, yo siempre he dicho con números, que es España. Es España, el único país que tiene vida propia fuera de la Unión Europea. Eso sí, bien ejecutado, bien gobernado y explotando nuestras potencialidades. Pero, hombre, mejor estar en la Unión Europea porque somos europeos, ¿no? Nosotros somos el primer Estado europeo, la época visigoda, somos parte constituyente de la cultura europea, de la cultura mundial. Pero si no, nos unimos a nada. Y al final lo que dicen Letta y Draghi es, hay que reaccionar, y para reaccionar lo que tenemos que hacer es lo que no estamos haciendo. Uno, desburocratizar la administración. Esto es insoportable, de verdad. Yo creo que todos lo notamos en la vida diaria. O te piden que des de alta al perro en no sé qué sitio y que le saques un carné. Quieres pintar la habitación de color naranja fosforescente y no te dejan porque hay que pedir permiso. Hay que hacernos... La burocracia europea, no nos damos cuenta, es una cosa que realmente sigue avanzando sin parar y que regula absolutamente todo, lo cual provoca también
infinitos incumplimientos, porque la gente no puede contar. La gente ya llega un momento que dice, mira usted, yo mientras no me pillen hago lo que pueda, de todo tipo. Claro, antes fumábamos puros incluso en las terrazas, los que fumábamos puros, ahora tampoco puedes fumar un puro al aire libre. Es decir, oiga, pero es que la gente no se da cuenta del nivel de intervención que tenemos sobre nuestras vidas, ¿no? Con todo el respeto por los de al lado, para calcular el aire, que no le dé el humo del puro, ¿no? Es una pequeña broma. Pero el diagnóstico es muy serio. El de Letta no hay más salida que una unión política europea, y el de Draghi. Y Draghi dice, abajo un cambio profundo en términos de desregulación, menos burocracia y 800.000 millones más al año, ¿no? Claro, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué va a ser tan difícil? Bueno, va a ser muy difícil porque la preponderancia, que lo he dicho al principio, de lo público sobre lo privado, se ha extendido no solamente sobre el ámbito natural de lo público, sino que el poder público, vía regulación y ejercicio de poder, cada día invade más esferas del mundo privado. Cada día más. Entonces, como siempre, ¿y esto lo dice usted por intuición? No, lo digo por números. Y entonces el gap en el crecimiento del sector público y el sector privado, la brecha de inversión, es que quien invierte cada vez más es el sector público y cada vez menos el sector privado. Si el capital es 100 y el público, que puede más y es más poderoso y además tiene el boletín oficial, tira más de la inversión y dice, no, aquí quiero que invierte esta, aquí el otro. Primero, no ves lo que no viene, que dice, bueno, mire, yo para esto me voy a Finlandia, o me voy a Alaska o me voy a Delaware. Y segundo, el privado y el mundo privado no puede competir. Entonces, cada vez más, medido en inversión, como veis, el gap se va estrechando. Claro, y España, ¿no? Hombre, nosotros, yo decía, nuestra salida como europeos está en Europa, en la Unión Europea, desburocratizar, invertir, volver a recuperar la participación que en el gobierno, como ciudadanos de nuestras vidas, tiene que tener el sector privado, el institucional, esta reunión, el económico, y por lo tanto igualarnos a la agilidad, porque todo tiene su repercusión, ¿no? Y que se puede medir otra vez, insisto mucho, a la agilidad que merecen los ciudadanos en la toma de decisiones y en el respeto por la libertad individual. Es decir, la presunción siempre debería ser de que cuando un ciudadano hace algo, lo hace bien. Es decir, no se puede presuponer que todo está mal hecho y que venga la policía antes de. Oiga, usted haga lo que tenga que hacer. Si un día usted se equivoca, ya le reñiremos, pero no es al revés. Y se ha instalado al revés. Entonces, España, físicamente, es un país privilegiado. España y Portugal es una plataforma física. Claro, en el mundo del futuro, la plataforma física, el físico, no tiene precio, ¿no? Y si tú estás entre África y Europa, estás entre el Mediterráneo y estás entre el Atlántico, si tienes además una cultura que es el español, que es la segunda lengua más hablada del mundo, es igual, si vais a Wikipedia, que está así, dice 400 millones, otros dicen, el otro día me decía un ministro, no, que son 600 millones, da igual, el más hablado es el mandarín, pero a ver quién maneja el chino en un móvil, ¿no? Es un poco complicado, yo lo he intentado y no. Y luego viene el inglés, que es lengua franca, que todo el mundo lo chapurrea, pero que lo hablan 300 millones. Entonces, España físicamente tiene un valor inapreciable. Lo mismo le pasa a Cantabria, es decir, ¿dónde está tu plataforma física? ¿Y dónde está tu plataforma cultural? A la vuelta de la esquina, en Estados Unidos, habrá 100 millones de hispanoparlantes. Ahora son 60, 100 millones. Pues se reproducen más y mejor que los otros. Entonces, 100 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos, bueno, para una lengua que la hablan 400, es que es una palanca económica y social e intelectual y académica brutal, ¿no? La plataforma física. Y luego, mirando al futuro, hay un concepto que se está empezando a manejar, que tendrá un extraordinario valor económico, que es, además de la plataforma física, el capital natural. Entonces, desde el punto de vista de capital natural, cuando uno mira España, pues este es un lugar pues tocado por el dedo de Dios a favor, ¿no? Entonces, la existencia de
los climas atlántico, mediterráneo, las zonas húmedas, las grandes extensiones. Es el segundo país más montañoso de la Unión Europea, que es una bendición. Por lo tanto, es el segundo país en agua, el que tiene más agua de la Unión Europea. Dices que llueve poco, sí, pero como hay montañas, se guarda mucho. Y además, si la utilizáramos bien, no os quiero ni contar en términos de energía lo que es eso, ¿no? Y ya si hubiera trasvases, bueno, esto sería el vergel, ¿no? Entonces, el capital natural, eso va a tener un valor económico brutal. Por lo tanto, hay que defender en países como el nuestro, poco poblados y todavía con una naturaleza maravillosa, hay que preservar esa naturaleza porque nos gusta mucho y porque tendrá un valor económico que ahora no tiene, como no os podéis ni imaginar, ¿no? Entonces, la crisis energética en España también nos ha ayudado mucho en el sentido de que desde el punto de vista eléctrico, hidroeléctrico, no hemos inventado nada. Quiero decir, las grandes centrales hidroeléctricas del Duero y del Tajo de principios del siglo XX y la producción de energía eléctrica con agua muy renovable, los grandes ingenieros y las grandes compañías eléctricas, esto tiene 100 años y llevan produciendo energía. Se podría hacer mucho más. Se podría hacer mucho más. Lo que pasa es que hay que hacer más. Hay que hacer más, hay que invertir más, ¿no? Pero la potencia instalada de renovables es extraordinaria y la de no renovables pues permanece prácticamente estable. Está muy interesante sobre la mesa la polémica sobre la energía nuclear. Europa reacciona, informe Draghi, Letta, y dice, bueno, pues si Microsoft reabre una planta nuclear y los nuevos centros de proceso de datos, para no contaminar, van a ir centro de proceso de datos y una planta nuclear al lado, ¿qué hacemos en Europa cerrando lo que funciona? Y entonces la cuestión nuclear se ha vuelto a poner sobre la mesa y vamos a ver, los franceses siempre han dicho que van a hacer más y que es muy verde. Y la Unión Europea, con entusiasmo de todo tipo de recién llegados, pues también, ¿no? Capacidad de regasificación del gas natural en España extraordinaria y luego, como os decía, otras ventajas competitivas. No voy a insistir, este es el país número 1 en fibra óptica, es decir, fenómeno. Oiga, algún alemán me dice, pero vosotros, ¿por qué tenéis tanta fibra óptica? Bueno, pues hemos invertido en fibra óptica. Quizás nos hemos equivocado, pero tenemos la fibra óptica que no tenéis vosotros, ¿no? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Hemos utilizado ayudas europeas, etcétera, etcétera. En turismo ya somos número 1 en ingresos, quizás no en pernoctaciones, aquí tenéis los números también, y eso es muy importante porque toda la sangría que supone comprar petróleo y gas, en parte la compensamos con ingresos del turismo. Imaginaos que no hubiera turismo. A ver cómo calentamos los hogares y damos energía a las fábricas, ¿no? Y ya no te quiero contar si se cierran las nucleares, lo que pasaría, ¿no? Entonces, España es una gran plataforma, tiene un enorme potencial, el factor físico, el factor cultural, las infraestructuras que no tienen otros países de la Unión Europea, y lo que necesitamos es saber aprovechar. ¿Qué pasa? Que además la óptica actual de progreso es buena y dicen los números que España va bien y que crecemos más que la Unión Europea. También es cierto que cuando vino la crisis caímos más, como Europa, respecto de Estados Unidos, y que al salir de un punto más bajo, la recuperación, y solo estructuralmente, cuando vuelven a ver británicos, belgas, holandeses, italianos, franceses que vienen a España, el factor turismo nos ha ayudado mucho. Efecto base. El saldo migratorio en España ha sido excepcional, me parece que son 10 millones más de habitantes, de 38 millones a 48 millones, claro, 10 millones más, de 38 a 48, me parece que es en 15 años, imaginaros lo que es demanda añadida. Si eso le añades 90 millones de turismo a los que ya somos, que no sé cuánto será, pues un 5, un 6% de más habitantes, el equivalente, y luego mucho gasto público, mucha demanda pública y fondos Next Generation. ¿Va bien? Estupendo. ¿Qué hay que hacer? Aprovechar para hacer reformas estructurales, ¿no? ¿Por qué hay que hacer reformas estructurales? Porque la óptica de que crecemos más gracias a los temas de energía, de inmigración y de tal, nos puede llevar a engaño y somos adultos.
Dijimos, de acuerdo, pero es que yo me acuerdo que en el año 2008 crecíamos al 4,5%, en España no había crisis y en el resto del mundo se avecinaba una crisis importantísima. La crisis llegó a España en el 10, 2 años más tarde, porque nuestro ciclo es diferente. Y entonces, ¿qué reformas hay que hacer? Pues lo de siempre, aquellas que permitan, como Estados Unidos respecto a Europa, avanzar en términos de productividad. Entonces, la productividad española es la peor de nuestros países competidores porque está por debajo, es peor que la italiana, los italianos pobres van cayendo, peor que la francesa y que la alemana, y la evolución de nuestra productividad, que va mejorando, como veis, la línea roja de abajo, mejora lo que siempre hemos hecho los españoles, que no tuvimos plan Marshall, que es trabajar como bestias. Entonces yo os decía que la productividad responde a dos cosas: qué capital tienes y dónde lo inviertes, que no es lo mismo invertir el capital en una fábrica de componentes de automóviles o de chips que invertirlo con el arao y el burro. Y claro, pues trabajamos mucho en España y muy bien, y por lo tanto el componente del trabajo en España está subiendo mucho. Si perdemos pie en un país pobre que no tiene capital con el trabajo, nos estaremos perjudicando todos, porque la productividad, en vez de mejorar, empeorará, y si empeora es en perjuicio de todos. Más o menos en economía sensata, como somos bastante pobres, no tuvimos plan Marshall, la única solución es trabajar mucho y muy bien. Cosa que no pasa nada, es muy, muy digno lo de trabajar mucho y muy bien. Y con eso ir trayendo capital en industrias más productivas, ¿no? Bueno, es un poco más de lo mismo. Para mí es un concepto muy importante, y por lo tanto lo que se llama la productividad total de los factores, donde estamos los últimos, poco a poco va remontando, pero nos falta mucho. Y decía, trabajar mucho y muy bien, y por lo tanto tenemos un desafío, y voy terminando, son las 8:30, tenemos un desafío capital. Nosotros, desde el Círculo de Empresarios, tenemos una serie de temas que son estructurales, porque son recurrentes para el mundo de la empresa. Pues, la deuda, el déficit, los impuestos, las pensiones, las relaciones laborales, etc., etc. Pero hay uno que en este mandato que me ha tocado a mí lo he cogido y lo he puesto en primer lugar. No por capricho, puesto en primer lugar por experiencia personal al frente de un par de empresas, que es la educación. Es decir, en Europa, pero muy especialmente en España, hemos perdido pie y estamos flojeando mucho en algo que, de cara a la productividad, la economía, pero de cara al futuro, lo que es la atracción de talento, es la educación. La educación tiene, en estos momentos, de cara a las siguientes generaciones, un problema incorporado muy grave, y es que el salto de la adolescencia más protegida, blandita, etcétera, etcétera, a la edad adulta, que en España y en otros países europeos se produce muy tarde, es un salto extraordinariamente duro para las generaciones que estamos viendo. Estamos viendo que es muy duro, pero es muy duro porque estamos viendo que en lo que es forjar el carácter de las personas, educar a las personas, que empieza en primaria, no empieza en la universidad ni empieza en la empresa, suficientes problemas tenemos para luego formarlos, empieza en primaria. La caída del nivel de calidad y del nivel de exigencia en la educación primaria, que estamos viendo que continúa en lo que antes llamábamos el bachillerato y luego continúa en la universidad, está produciendo un abismo entre las capacidades que debería tener la gente que se asoma muy tarde al mundo de los adultos, donde ya no hay más referencias salvo su añoranza por un hipotético Estado que les tiene que arreglar la vida de todas las maneras, y por lo tanto hay un problema de choque cultural en el mundo empresarial que estamos viendo que va a peor, y que está provocando además algo que es muy difícil de soportar, que es una gran diferencia. Es decir, las diferencias de las nuevas generaciones entre la base y la excelencia son más bestias que nunca, porque el nivel de velocidad a la que evoluciona el mundo, el nivel de acceso
a los conocimientos, el nivel de exigencia es tan alto que solo aquellos mejor preparados o por la naturaleza o por la educación acceden. Y respecto del otro, es que no hay masa media, no hay zona intermedia, ¿no? Entonces, la educación es un problema muy serio que hemos puesto en primer lugar en el círculo de empresarios y lo medimos. Y claro, el informe PISA en lectura, en matemáticas y en ciencia, pues nos está diciendo que España va por debajo de la OECD, un país que ha sido un país europeo y culto y que ha tenido grandes universitarios y grandes universidades y grandes escuelas, pues vamos por debajo en todo, ¿no? Claro, donde más duele además es en matemáticas y en ciencias, porque el mundo futuro, en estos momentos, nos guste o no, es un mundo fundamentalmente tecnológico. A mí me gusta llamar la atención sobre ese problema, las desigualdades que causa y la enorme frustración, sobre todo para los sujetos pacientes, pobres, ¿qué culpa tienen si en primaria ya no empezamos a educar como hay que educar? Los fondos Next Generation en la productividad y en el crecimiento de España también han tenido, el informe Draghi vuelve sobre ellos y dice son insuficientes, 800.000 millones a partir de ahora, que veremos de dónde salen, están para ello, ¿eh? Y otro tema que pesa sobre una losa, también mirando al futuro, es nuestro nivel de deuda. El nivel de deuda, que es la línea azul, en términos absolutos, no hace más que crecer, ¿no? Desde el 2016, donde estábamos en 1,1, 1,1 billones de deuda, billones de euros, hemos pasado de 1,1 a 1,6. 500.000 millones más, 500.000 millones más de deuda del 2016 al 2025, en números redondos, en 9 años. Dice, hombre, es que eres muy exagerado. Claro, yo aguanto todo tipo de críticas, digo, efectivamente, y me gusta exagerar. 500.000 millones, me dice, hombre, pero el Producto Interior Bruto también ha crecido mucho. Perfecto. Y estamos empezando a moderar la deuda sobre el Producto Interior Bruto. Es cierto que estamos moderándola y ahora hemos pasado prácticamente pues del 110, que estuvo en el año 20, post-COVID, casi 20, al 105%. Los americanos están en el 120, nosotros en el 105, pero 500.000 millones más de deuda. Eso se tiene que corregir. Los que hemos vivido el colapso de la deuda en el 2011 y vivimos en directo y tuvimos que intervenir nuestra pertenencia a Europa y al euro con una deuda que no podíamos pagar, con toda la crisis inmobiliaria, sabemos que no hay mayor debilidad para la soberanía de un país, que se nos llena la boca, y el futuro de las generaciones, que una deuda que no puedas pagar, ¿no? Y nosotros hemos tenido momentos muy delicados. Por lo tanto, algunos predicamos y seguimos predicando la austeridad. Es que la austeridad es un lenguaje y tal. Mire usted, de acuerdo, ahora es el 105 y yo aplaudo al gobierno que proyecta en el 27 una deuda del 97% del PIB. Tiene que crecer el PIB y hay que contener la deuda. Tiene que ser así. Pero la austeridad es muy necesaria y por lo tanto vamos a ver. ¿Qué pasa en paralelo? Es que la gente es muy lista. A medida que ven el sector público endeudarse, pues las empresas y los particulares son cada vez más temerosos, digamos, de Dios, como se decía antes. No creo que le teman mucho, pero bueno, son más prudentes y cada vez están menos endeudados. Y ahora, respecto a Europa, los ciudadanos más ahorradores y con menos deuda de media, respecto a la media europea, son las empresas españolas y los ciudadanos españoles. Esa es una gran lección del 2008, donde salvó la hecatombe fundamentalmente la solidaridad familiar. ¿Cuántos no recordáis el 2008? Las familias, los abuelos, los cuñados, los tíos, ayudando a pagar la hipoteca, brindando la casa. Aquello fue tremendo. En algunos sitios más que en otros. Pero eso ha quedado grabado, ¿no? Como en Alemania la austeridad, después del periodo de entreguerras con la gran inflación, quedó grabada y les hizo austeros para siempre. La deuda pública sube, 500.000 millones, la deuda de hogares, que se dice así, y de las empresas, baja. Y en este contexto, ¿qué decir de Cantabria?
Pues los números dicen que desde el 22 el PIB real, que prácticamente estaba igual y que post-COVID cayó un poco más en Cantabria que en el resto de España, en estos momentos, o prácticamente igual, España está creciendo algo mejor que Cantabria, ¿no? Y el índice es 109 España, 107 Cantabria. Hombre, yo creo que a todos los que estamos aquí, que somos competitivos, nos gustaría presentar algo, pero yo no sería honesto diciendo que Cantabria crece más que el resto de España. Crece un poquitín menos, ¿no? Y sí tiene cosas muy buenas, por ejemplo, la tasa de paro, ¿no?, general, que está en el 8,2 contra el 10,6 en España. Para los menores de 25 años, vuelvo a la gente joven, pues la tasa de paro está en el 24,9. Claro, son porcentajes escalofriantes, ¿no? Luego, esas son las cifras oficiales. Luego hay que ver si esta gente trabaja de extranjis, en economía negra, por horas parciales, pero claro, es una mala señal, ¿no? El precio de la vivienda está un poco mejor que en el resto de España, etc. Cantabria está en la media de la economía española, ¿no? Es cierto que es una magnífica noticia desde el punto de vista de futuro, que el sector industrial 18% versus el 13% del PIB respecto a España. Cantabria está más industrializada y yo, desde luego, si fuera cántabro, lo que diría es promover y fomentar la industria por encima de todo. Ni es incompatible con el turismo, ni en el siglo XXI contamina una sola florecita. Esto pertenece a la imaginería del pasado, pertenece al pasado. Seamos serios. Y por lo tanto, en pleno siglo XXI y con esa gran ventaja de futuro, yo creo que la industria es algo a promover. He hablado del capital de la naturaleza, el capital natura, que tendrá un valor infinito en el pasado, que os voy a contar del paraíso que es Cantabria en el mundo, ¿no? Entonces, preservar la naturaleza no solamente es un acto de racionalidad, sino que además es un acto de profundo egoísmo económico que tiene toda la justificación del mundo, ¿no? Por lo tanto, grandes potencialidades. Yo soy el menos indicado para hablar de Cantabria, que la vivís cada día, pero sí llamar la atención sobre ese comportamiento muy en la media de la media española, salvo en industria y en potencial natural y en potencial, por lo tanto, económico derivado de un turismo de calidad que estoy seguro irá a más, a más, a más y que brindará muchas oportunidades y, como decía, es perfectamente compatible. Muchas gracias. Sí, no, quien quiera, por supuesto. Por favor, adelante. Lo mejor en la vida es cuando una cosa mejora a los trabajadores y al mismo tiempo a los empresarios. Hay una cosa que no se está hablando y que puede ser muy importante en la economía española, que es la cuestión de las pensiones. La cuestión de las pensiones no pueden subir mucho, las públicas. ¿Por qué no se aumenta el fondo de pensiones empresarial? Las pensiones empresariales, que es del siglo pasado, yo lo tengo. Yo trabajé 35 años en una empresa y tengo mi pensión pública y mi pensión empresarial. No hablo de la... ¿Por qué no se procura los empresarios para que los trabajadores vivan mejor y ellos vendan más? Porque igual que el salario, la pensión es poder de compra, es demanda. Con los salarios demandamos, con las pensiones demandamos. ¿Por qué no se procura en los empresarios aumentar para que todos los trabajadores tengan su pensión? Pues nada, me dan ganas de aplaudir, porque efectivamente es así. Todos entendemos que el Estado tiene que promover y fomentar y proveer un sistema de pensión pública, pero un sistema de pensión pública no debe ir, totalmente de acuerdo, en detrimento de la responsabilidad individual, cada ciudadano, en la medida en que pueda,
de proveer con un sistema organizado a la pensión privada. El mejor sistema que se ha inventado para que haya pensión privada, como bien dice usted, es un sistema complementario de planes de empleo donde, a través de la empresa o del sector, una parte del sueldo va destinado a pensión con unas condiciones reguladas públicamente y la propia empresa complementa esa parte por el esfuerzo que hace el trabajador. Aquí entramos en una batalla ideológica donde desde algunos sectores ideológicos se niega la capacidad de los ciudadanos para, a través de un sistema público de trabajador-empresa, promover y fomentar un sistema complementario de pensiones. Les parece que eso no debe ser así y que el sistema de pensiones tiene que ser 100% público y, por lo tanto, la legislación, yo he dicho que aplaudía su intervención, la legislación, y tenemos una muy reciente, tiene que ser como máximo de planes de empleo con unas comisiones determinadas por sectores, no de empresa, etcétera, etcétera, pero siempre con grandes reticencias. Ojalá fuera así. Ojalá. ¿Qué medidas considera que habría que tomar en el cuello de botella inmobiliario con la demanda que hay en cuanto a inmigración y independencia juvenil? Porque eso no se hace en un año, ni en dos. Entonces, ¿hasta qué punto eso está influyendo también en el crecimiento económico en cuanto a que gran parte del sueldo va a esa situación? Empiezo por el final. No solamente influye en el crecimiento económico, que es exactamente así, porque la sobrecarga que supone en España en estos momentos, o bien el arrendamiento o la compra de vivienda, no se justifica de ninguna manera, sino que además perjudica mucho, otra vez, lo que es el ámbito de la libertad ciudadana. Es decir, si yo soy un joven y tengo que tomar decisiones sobre mi vida, y resulta que encuentro empleo en otro sitio de España, lo mínimo que puedo pedirle al sistema público, en su regulación, y al privado que actúa en consecuencia, es que tenga una vivienda en alquiler a un precio adecuado. Porque claro, si no encuentro una vivienda en alquiler, no hay movilidad geográfica, no hay atracción de talento, la gente se queda aherrojada, implantada en su sitio, en casa de sus padres, y si se embarcan en una hipoteca de imposible cumplimiento y con otro mercado de segunda mano, todo esto es enormemente tóxico para la economía. El problema es irritante y me tienes que perdonar que me exprese así, pero los que hemos estado en el sector y lo vemos, pues en mi caso, y sobre todo otra vez, hoy en esta conversación, mirando a la gente joven, ¿no? Es muy irritante porque conceptualmente es un problema extraordinariamente sencillo y técnicamente también, porque es un problema de oferta y demanda. Entonces, la oferta, con la regulación que hay en España, los permisos, repermisos, contrapermisos, recontrapermisos, papelería, expertos técnicos, etcétera, etcétera, es un mundo que ha llevado a producir una oferta de vivienda en un país que tiene para vivienda nueva como mínimo, y he hablado de 10 millones de inmigrantes, y han entrado 3 millones hace 2 telediarios, de 60.000 viviendas nuevas al año, 60.000, y la demanda mínima es de 200.000. Dicen, que hagan viviendas. Hombre, claro, es que la gente quiere fabricar viviendas, pero claro, para fabricar viviendas en un problema de una demanda como no se ha visto nunca, y por lo tanto un negocio extraordinario, y una oferta limitadísima, hay un cuello de botella. Y el cuello de botella empieza por la materia prima para tener viviendas. ¿Cuál es la materia prima para tener viviendas? El suelo. Entonces, ¿cuántos años cuesta fabricar suelo en uno de los países más despoblados de Europa? Pues depende, no quiero ser un demagogo, pero el proyecto Chamartín en Madrid, donde van 10.000 viviendas, me parece que ha llevado 26 años, ¿no? Fabricar el suelo. Dice, hombre, no todo el suelo llevará 26 años, pero lo que se llama suelo estratégico, de alguien que coge un erial y lo vamos a dedicar a vivienda, y hay un plan general y un plan parcial y lo vamos a calificar, etcétera, etcétera, 10 años, 10 años. Pues claro, dice, y yo voy a poner el dinero 10 años aquí
para que luego, cuando ya todo empiece a salir, me lo cambien porque vienen otros y entonces me cambien la edificabilidad y tal. Tenemos un problema salvaje y muy importante de fabricación de suelo, que es la primera de las llaves. A partir de la fabricación del suelo tenemos otro segundo problema muy importante, que ya es la licencia concreta sobre ese suelo que está calificado. Eso lleva no meses. Claro, en teoría no debería tardar nada, debería decir, oiga, ya está el suelo, haga usted la vivienda. Si no lo hace bien, ya le reñiré, pero hágala usted. No, no, permisos, tal, yo no sé cuántos estáis en este negocio aquí, años. Y cuando de repente ya, después de años, está terminada la vivienda y ahora me va a salir el financiero, las licencias. La licencia de primera ocupación, la licencia que también en un mundo normal no debería haber. Es decir, oye, he acabado la vivienda, véndala. Y si resulta que está mal hecha, ya le reñiré. No, 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 las licencias, claro. Dicen los expertos, que yo no lo sé, y claro, esto tiene mucha trascendencia, porque si tú colocas un capital para hacer viviendas en suelo, te pasas décadas exagerando, quinquenios en lo normal, más 3 o 4 años desde que empieces la construcción hasta que termines, más 1 año o 2 años para que te den el papelito final. El coste financiero que tiene esto es tan brutal que, claro, cuando tú te miras la vivienda y dices, bueno, ¿cuánto ha costado esta vivienda? Pues el cemento, la energía, los trabajadores y tal, X. Y el coste financiero, otro X, otro 50%. No sé si es el 50% exactamente. Ahora he pedido que me hagan el número. Y claro, esa lentitud, esos trámites, esa no fabricación de suelo, ¿sobre quién recae? Sobre los inmigrantes y la gente joven. Entonces, el precio de la vivienda se pone por las nubes y entras ya en un fenómeno social inaceptable. Dice, bueno, pues vivienda en alquiler. Bueno, ¿y cuánto cuesta hacer una vivienda en alquiler en vez de para vender? Pues exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, regulación, más regulación, Draghi, Letta, en Europa estamos perjudicándonos a nosotros mismos con unos excesos de regulación y con unos presupuestos. Dice, pues hagamos vivienda pública. Bueno, tardan más. O sea, yo no quiero ser agresivo, pero yo sé en millones las viviendas públicas que se han hecho en España, cuándo se han hecho y cuántas viviendas públicas se están haciendo últimamente. Y dice, bueno, pues además vamos a hacer vivienda en alquiler y que el arrendatario pueda comprar la vivienda. Ah, no. ¿Cómo un arrendatario de vivienda de protección oficial va a comprar su vivienda? Pues mire usted, pues sentido común. A lo mejor lleva 15 años viviendo allí, ha cuidado la vivienda como si fuera su hogar, coge, la compra y con el dinerito que le da a usted, entidad pública, usted hace más vivienda. No, eso es pasar del sector público al sector privado. Ya me estoy excitando, perdóname, ya me estoy excitando, ya estoy dando recetas. Lo que ha funcionado y lo único que habría que hacer es copiar. Porque se hicieron millones, se han hecho millones y ahora se hacen decenas de miles a todo tirar. Y vale la pena excitarse y enfadarse porque la gente joven está pagando este exceso de regulación y de burocracia. Por aquí había una pregunta. Usted manda, no, digo por aquí. Hombre. Buenas tardes. Bueno, primero agradecerle la exposición, que ha sido además muy gráfica, nunca mejor dicho. Y ha comentado algo de la productividad, que creo que tenemos, yo diría que tenemos un problema, aunque usted ha hablado de que, bueno, estamos en unos datos razonablemente positivos o al menos increciendo, ¿no? Ahora bien, tenemos un problema también gravísimo de absentismo y la patronal catalana precisamente lo ha analizado e incluso hablábamos de 37.000 millones, o sea, estamos hablando más de un 3% del PIB, ¿no? Entonces, cuando tenemos un problema tan crítico como es ese en las empresas, ahora tenemos encima de la mesa una posible reducción de la jornada laboral. Y quería preguntarle, y termino, desde el Círculo de Empresarios, ¿qué opinión le merece esta posible bajada? Más allá de una cuestión política, sino una cuestión ya de análisis en cuanto al impacto que puede tener también en la productividad. Gracias. El absentismo es una agresión al resto de los ciudadanos, ¿no? Y muy especialmente a los compañeros de trabajo. La gente cumple con sus obligaciones, que es adulta, que es madura, que es honesta, que trabaja, claro,
Si el de al lado se dedica a practicar el absentismo, pues tiene que trabajar más, ¿no?, para sacar la empresa adelante. O la empresa pierde productividad porque tiene que contratar más, ¿no? Eso para empezar, porque al final los fundamentales de los valores humanos son muy importantes. Entonces, siempre habrá una cifra de absentismo más o menos justificada, siempre hay alguna razón, pero las mediciones, como bien señalas, en España son crecientes. Esto es muy contaminante, porque claro, al grito de no quiero ser el más tonto de la película, pues es muy contaminante. Pero es una agresión para tus compañeros de trabajo, para la empresa y luego para la sociedad en general, y eso no es tolerable, ¿no? No se puede beneficiar al que no cumple con la sociedad, ¿no? Pero bueno, se ha puesto de moda ser flexibles en estos temas y no hay que ser. Una gestión sindical y empresarial y gubernamental responsable debería atajar de raíz. ¿Cuántas fábricas no conozco yo que se han cerrado, fábricas de empresas industriales por unos índices de absentismo intolerables, donde de un día para otro pues la empresa, fundamentalmente extranjera, ha dicho, pues mire usted, yo en vez de fabricar aquí, pues voy a fabricar en Bélgica, y se acabó la historia, y se ha cerrado de un día para otro, ¿no? Jaja. ¿Y entonces qué? A vivir otra vez a costa de los demás, terrible. Y eso se está extendiendo. En cuanto a la jornada laboral, vamos a ver. Nuestra posición es que a medida que avancemos, y va a ser muy rápido, en una sociedad adulta, la jornada laboral no es un mito, o es un hito, o es unas horas. Es decir, depende del sector, depende de la voluntad de los trabajadores, de la empresa, depende de la temporada, depende de a qué te dediques, y por lo tanto en una sociedad cada vez más rica y más flexible y en teoría cada vez más libre, la jornada laboral, cumplidos unos mínimos, debería ser algo que se pactara en el mundo privado, de sindicatos, de patronales, etc. El tema de fondo, hombre, desde la máquina de vapor, el textil británico y la revolución industrial hasta la tecnológica, está claro que todos hemos ido deslizándonos a jornadas laborales de menos horas por día y de más calidad en el puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Todo lo que sea una imposición generalista sin atender a la particularidad de los sectores, pues puede provocar daños importantes. Yo no digo que no tenga que haber una regulación al respecto, pero tiene que haber un respeto al respecto de la regulación por las especificidades. Dicen los sabios que muy pronto veremos jornadas de 3x4, ¿no? A mí me gusta la anécdota, ¿no? 3 horas al día, 4 horas a la semana, 4 días 3 días a 4 horas, 3x4. Bueno, mientras eso no llegue, que llegará, como también veremos un momento en que habrá mucha gente que no trabajará, porque las máquinas, la inteligencia artificial, nos van a sustituir mucho mejor y mucho más eficazmente a casi todos, pues el que no quiera trabajar, que no trabaje. Pero claro, abordar el tema de la jornada laboral sin la necesaria flexibilidad y el conocimiento que en el micro conocen empresarios y trabajadores puede ser muy complicado. Buenas tardes. Hola. Bueno, usted ha hecho una magnífica y admirable presentación del tema, básicamente basándose en la estadística, en los números cuantificables, y además es lo que ya nos anunció. Por lo tanto, no hay ninguna queja al respecto. Sin embargo, puede decirse que los números son como el bikini, que tapan poco, pero exactamente lo más importante. Dicho esto, a mí me gustaría volver quizá a una consideración global del tema, porque esos números, esa realidad que indiscutiblemente esos datos reflejan,
tiene un origen y tiene una explicación, o debe tenerla, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué estamos en esa situación? ¿Por qué Estados Unidos está como está? ¿Por qué la Unión Europea está como está? ¿Por qué China está como está? ¿Y por qué España está como está? A mí me parece, pregunto yo, ¿usted no cree que en el trasfondo, en la base de toda esta situación, que no es solo política, naturalmente, que no es solo económica, sino que también es social, no está fundamentalmente las ideologías, las formas de pensar que condicionan a través de los partidos políticos las acciones en uno o en otro lugar? Precisamente en Estados Unidos, el cambio de partido ha suscitado el entusiasmo que usted mismo nos ha contado y que yo comparto totalmente, porque realmente Estados Unidos en estos últimos años estaba lejos de ser ese paraíso que incluso usted mismo nos ha presentado hoy. Las universidades españolas, las universidades americanas habían perdido infinitamente, incluso en el aspecto científico y técnico, y Estados Unidos estaba realmente en una situación crítica gravísima. Precisamente la política que anuncia y empieza a practicar el nuevo presidente Thomas Trump en Estados Unidos viene un poco a corregir, y ojalá lo consiga, precisamente la filosofía de la vida que ha llevado en Estados Unidos después en contra de toda su tradición de centenaria, a una dejadez de esos principios que son los mismos que están ocurriendo tanto en Europa como en España. Exactamente. Y termino con una sola cosa. Yo, quizá de una manera quizá drástica, quizá excesivamente drástica, creo que hay unas determinadas actuaciones políticas que llevan a una sociedad basada en los principios marxistas que se han ido, neomarxistas, si se quiere, gramscistas, si se quiere, pero en esa línea, mientras que en la otra parte hay, aunque desgraciadamente hasta ahora en retroceso, toda una serie de actitudes reflejadas en determinados partidos, hasta ahora últimamente minoritarios, en los que se han basado precisamente en las actitudes liberales, las de Hayek, las actitudes del laissez-passer. Bueno, en estos momentos, yo creo que afortunadamente, tanto en Estados Unidos con la nueva administración, como en Europa con las administraciones que están empezando a venir y que sin duda van a llegar en muy poco tiempo, eso va a cambiar radicalmente. De acuerdo. No sé si esta voy idea a ello. Es compartida por... Voy a ello. Como he sido advertido por la presidencia que a las 9 terminamos, lo que voy a hacer es responder con una anécdota real, que es significativa de lo que dice, y una consideración general. La anécdota real es que yo, antes de la primer mandato del presidente Trump, estaba en Laguna Beach, en Estados Unidos, y teníamos un grupo que hablábamos, como aquí, de estas cosas, y uno de los que estaba en el grupo es un señor que se ha hecho bastante famoso, que es Elon Musk, ¿no? Y empezamos a trabajar muy serios el jueves y el viernes, y sin grandes discusiones, sino conversaciones, y de repente, el viernes ya por la noche, dice, oye, esto, mira, cuento la anécdota simplificándola, siempre la realidad es un poco más compleja. Mañana sábado por la tarde os invito a todos a mi fábrica de cohetes. Joder, Elon, tu fábrica de cohetes. Pero no era casi ni famoso. Pues sí. Venga, yo pongo un autobús. Bueno, pues pone el autobús, Elon. Estábamos en Laguna Beach, la fábrica de cohetes está al otro lado de
Los Ángeles, darme los pasaportes porque tengo un control de seguridad, como es lógico y tal. Y como los niños, íbamos en el autobús, todos con Elon Musk y tal, menos cantar, hacíamos de todo y ya. Empezamos a hablar con él, oye, Elon, que estamos llegando y tal. Y esto de los cohetes, ¿cómo te ha dado por los cohetes y tal? Bueno, pues es evidente, es un tipo bastante inteligente. Yo miro cómo están haciendo los cohetes en Estados Unidos. Desgraciadamente hubo algunos accidentes donde murió gente y tal. ¿De qué coño? Esto de la NASA no funciona. Yo voy a hacer cohetes. Que voy a hacer una fábrica de cohetes. ¿Qué? Escuela liberal, escuela de Salamanca. He hablado del Imperio Español, el gran pensamiento ilestrado, Hayek, que a quien has mencionado, bebe en la escuela de Salamanca. Y los grandes economistas empiezan en España y continúan por la escuela austríaca, los europeos. Luego vienen los británicos con Keynes, que es otra conversación para el final. Y dice más, joder, y digo, voy a hacer la fábrica de cohetes y me dicen mis abogados que no puedo hacer cohetes porque la administración americana ha reclamado, y hay una ley que dice que el Estado tiene el monopolio de la fabricación de cohetes. ¿Qué hubiera pasado en Europa con Elon Musk? Que no hubiera hecho un cohete nunca, porque habría una ley en el boletín oficial de todo el mundo diciendo que el monopolio es del Estado y tal. Y dice, pues dile al juez ese de la esquina que a pesar de esa ley del monopolio yo quiero hacer una fábrica de cohetes. Y dice el juez, hombre, ¿cómo no va a hacer usted una fábrica de cohetes? A usted le ampara la Constitución americana, la libre empresa, la libre emprendeduría y tal. Allá usted quiere arruinar, se arruinará. Y coge lo más, pone dinero, hace una fábrica de cohetes. Nunca más la NASA, el monopolio estatal, ha hecho cohetes porque es incapaz de hacer los cohetes de la calidad, del coste, de la eficacia de Elon Musk. Y cuando los españoles queremos lanzar un cohete que ha salido en toda la prensa al espacio de 3 kilos, que resulta que comunica no sé qué, le llamamos a Elon Musk y le decimos, Elon, my friend, cógeme un cohete y ponme esto. Esto es Estados Unidos. El mundo civil, el mundo privado, la libertad empresarial, etcétera, etcétera. ¿Había una regulación? Sí. Hay un tío que dice que hacer cohetes por la NASA, el sector público, los funcionarios, la intervención y tal, es misión imposible. Lo fue al principio, que estuvo muy bien, porque se necesitaba un esfuerzo económico, claro que sí. Pero a partir de ahora no hay cohete que fabrique la NASA, los hace Elon Musk. Y ojalá les salga más competitivo. Claro, esta es una visión, si quieres, muy radical, pero en un ámbito civilizado, normal, de funcionamiento del mercado. El sector privado hace lo que le da la gana y si hace daño a alguien, pues ya vendrán y le darán con la cachiporra, pero no me diga usted desde arriba todo lo que te va a hacer. ¿Qué pasa? Que al final la gran confrontación fuera de los extremismos, populismos, etcétera, etcétera, es, si quieres, una visión más anglosajona, Keynes, de cierta intervención en la economía y, por lo tanto, una economía más dirigida, que estimula la demanda con políticas fiscales, o una visión más europea, escuela española, escuela austríaca, más liberal. Hombre, cuando las cosas se ponen feas, lógicamente, los ciudadanos que pagamos impuestos le pedimos a la administración que arranque el motor de la economía. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues la administración lo que tuvo que hacer es arrancar la economía europea con el Plan Marshall, que fue una intervención pública de capital que luego fue bien aprovechada por alemanes, holandeses, belgas, etcétera, etcétera. O en Estados Unidos, después de la Gran Depresión, con las políticas de Roosevelt, muy keynesiano, diciendo o la administración invierte. Pero eso está en el ámbito de, en función de qué, y en el tono general de vamos a compatibilizar la inversión pública y privada, lo que es sensato. Cuando te vas a un extremo, te vas a otro extremo, estás muerto, estás perdido. O sea que no puedo estar más de acuerdo contigo. Presidente, ¿queda una pregunta o cerramos? Una, por favor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo lo primero que quería era felicitarle por la brillantez de su discurso y sobre todo agradecerle la claridad con que ha expuesto las ideas, ¿no? Mi pregunta va en el sentido siguiente, es decir, con la globalización y la disrupción tecnológica, ¿a qué desafíos se enfrentan las economías locales
y de qué manera se puede mitigar ese efecto negativo. ¿Cómo lo ve? Pues lo veo muy complicado, las economías locales, de verdad. Hombre, yo creo que el primer gran desafío es la retención de talento y de la juventud. Al final, la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, será en beneficio de todos y terminará siendo algo de utilización general para todos, ¿no? Pero las economías locales se tienen que hacer fuerte en aquello a lo que pueden acceder, es decir, pretender en una economía local, sin una planta nuclear al lado, hacer un centro de proceso de datos para toda Europa, cuando no te van a dejar hacer ni la planta ni tienes conexión a la red, pues es absurdo, ¿no? O pretender en una gran facultad pues tener un sistema a punta de investigación de tecnología con India y con China y con Estados Unidos es muy difícil, etcétera, etcétera, ¿no? O tener una fábrica de chips. Pero pretender conectar desde tu economía local al talento que trabaja aquí, pero que tiene la oficina en Sausalito, en California, o en Austin, Texas, y que por lo tanto aquí tiene las comunicaciones, las facilidades, la calidad de vida y la capacidad de trabajar a distancia, porque hay un ambiente que le permite, con una fiscalidad adecuada, que tenga en cuenta pues que vive aquí pero que trabaja en Estados Unidos, eso sí se puede hacer, porque hay muchos sitios locales donde la oferta, otra vez, el enorme valor del capital de la naturaleza, del sistema educacional, de la calidad de vida, etcétera, etcétera, pues compensa sobradamente. Yo conozco gente que vive en Madrid o que vive en Londres y que todas las mañanas se conecta con su oficina en Estados Unidos y van una vez al trimestre, porque el mundo ha cambiado. Entonces, la retención de gente joven y del talento mediante una oferta atractiva, física, de impuestos, etcétera, etcétera, yo creo que es un gran desafío, ¿no? Un gran desafío que mira mucho al futuro. Intentar competir, pues no, porque no va a salir, porque no hay capital ni inversión para compensar. Pero retener algunas cosas, sí, mirando al futuro. Muy bien, pues muchas gracias a todos vosotros.